Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les leo un pasaje del Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11 y siguientes. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Bueno, me gustaba este texto, ya van a ver por qué. Es un texto que aparece solamente en Lucas, pero además de eso, bueno, la actitud de Jesús. En general, escuchamos, y hoy mismo el Evangelio de hoy es el de Bartimeo, que a los gritos empieza a pedir el auxilio de Jesús. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Pero el que acabamos de leer, la iniciativa es de Jesús. Es Jesús el que ve la escena, el que se conmueve y el que se acerca. El que toca el féretro a pesar de la impureza que eso daba, y el que en vez de contagiarse de la impureza, contagia vida. Entonces tal vez pedirle al Señor que nos contagie esa vida, que nos ayude a ver, a caminar, a tener la vida del Espíritu en nosotros. Estamos comenzando el tiempo ordinario. Bueno, que ese tiempo ordinario esté transfigurado por la vida del Espíritu Santo que acaba de descender en Pentecostés, y que podamos abrir nuestro espíritu, nuestra vida a su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por las dudas, Luisa, ahí están escribiendo algo en el chat. ¿Vos lo ves? Sí. Sí, perdón, Patricio. Hay algunas personas que quieren entrar y les sale que está bloqueada la entrada. Ah, bien. A ver si logramos. Aguárdenme un segundito si logramos. Pato, en seguridad dice cómo bloquear reunión y está tildado. Puede ser Sí, eso. ahí lo acabo de sacar. A ver si ahora... Gracias. De nada. A ver. Sí, ahora sí están. Muy bien, perfecto. No se preocupen que esto lo editamos en el video. Bueno, comparto, disculpen los errores técnicos del día de hoy. Pentecostés se ve que no tiene una parte digital para ayudarnos. Vamos con Share Screen. Aquí. Bueno, brevemente, simplemente recordar que estuvimos, esperen que tengo que ponerme en Spotlight. Si me ponen ahí, Fer, o alguna en Spotlight, me parece que está saliendo Fernanda en el video. Por lo menos en el mío. La semana pasada y la anterior estuvimos viendo el Evangelio según San Mateo, ¿sí? De la mano de Luisa. La primera clase lo que vimos fue una especie de resumen, un anticipo de lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Bueno, en este Evangelio, en este encuentro, lo que vamos a ver es comenzar con el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Y vamos a ver justamente que el Evangelio según San Lucas viene de la mano con los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y habíamos visto que según el libro de John Bergsma,
el que estamos siguiendo del Nuevo Testamento, justamente lo cataloga como que el reino de Dios va creciendo. El reino de Dios va creciendo. Y justamente vamos a ver por qué. Porque el Evangelio, según San Lucas, va como expandiendo un poco el panorama a los gentiles, expandiendo bastante. Después lo vamos a ver en Pablo también, esto muy de la mano de Pablo, y de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles va a ser como el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y quiero que veamos eso. Vamos, yo igual lo voy a proyectar, pero aquellos que tienen Biblia en sus manos, vamos a ir al comienzo de Lucas. Lucas 1:1. ¿Sí? Ya algo de esto dije en la introducción, pero vamos a fuerza de repetición, las ideas van a entrar. Para aquellos que no tienen la Biblia cerca, ahí les estoy proyectando el pasaje. Lucas 1 del 1 al 4, y dice así: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que reconozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Tal vez 2 o 3 ideas de esto muy fuertes. Lo primero es esto de aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Se acuerdan que una vez que Judas traiciona a Jesús, la iglesia busca a alguien que lo reemplace, como un 12º apóstol, que reemplace el lugar de Judas, que se va a elegir a Matías? Y algo fundamental va a ser que sea testigo desde el comienzo, desde el comienzo de la predicación de Jesús hasta la resurrección. Justamente en el Evangelio según San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, y de una manera especial en Juan también, este ser testigos va a ser algo muy, pero muy importante, ¿sí? Esto no es un invento, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino que la tradición viene justamente desde la tradición apostólica. Hay apóstoles que son testigos de aquello que escucharon y que vieron, de los hechos y palabras de Jesús. Bueno, esto se repite sutilmente aquí, vamos a ver más adelante en aquella elección de Matías que esto también está, que es algo importante. Eso en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, esto de excelentísimo Teófilo, ¿sí? Lucas, el autor del Evangelio según San Lucas, le está escribiendo esta obra a un tal excelentísimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Teo es Dios, filo, amigo. Hay 2 teorías, que este Teófilo es alguien, una persona, un individuo X tal que X, o justamente es para todos nosotros que intentamos ser amigos de Dios, ¿sí? Más allá si es uno o es otro, no importa. Vamos a ver que en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a ir hasta los Hechos, está Lucas, el Evangelio según San Juan, y después los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles comienza el autor del libro de los Hechos diciendo: en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. Bueno, este segundo libro, los Hechos de los Apóstoles, hacen referencia a un primer libro
que justamente ese primer libro coincide con lo que fue escrito en el Evangelio según San Lucas. Me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, está en negrita ahí en Lucas también, desde los orígenes, hasta el día en que subió al cielo después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones, que vamos a ver que es justamente como termina el Evangelio según San Lucas. Así que el autor del Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles es el mismo, es la misma persona y escribe a la misma persona, a este querido Teófilo, ¿sí? Así que son como dos tomos de una obra en conjunto, que vamos a ver que tienen varias líneas en común, ¿sí? Antes de ver esas líneas, tratemos de detenernos un poquito en quién es este Lucas. Lucas parecería ser un pagano, ¿sí? De hecho, es el único pagano en haber escrito parte del Nuevo Testamento, así que acá Bergsma como que nos llama la atención y dice, ojo, abramos bien los oídos y abramos bien los ojos, que no es moco de pavo esto, ¿eh? Prestemos atención al aporte que tiene esta persona para hacernos a cada uno de nosotros. Entonces, es un pagano. Y vamos a ver que el ser un pagano va a tener un lugar importantísimo en su obra. Sin embargo, es un pagano que conoce muy bien el Antiguo Testamento. No es que no presta atención al Antiguo Testamento. Vamos a ver en ciertas cosas, y ahora nos adentramos en algunas de ellas, que el hombre no era un pagano cualquiera, era un pagano ducho en la fe del judaísmo, en la fe hebrea, y era un pagano que bastante letrado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así que, si quieren, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10, ¿sí? Primer libro de Samuel, estamos en el Antiguo Testamento, así que vayan para la izquierda, bastante a la izquierda, pasando el Pentateuco, ¿sí? Aparece el libro de Samuel. Después de Josué, tenemos el primer libro de Samuel. Como les decía, capítulo 2, versículos 1 al 10. Doy un poquito de tiempo para que lo busquen, si no llegan, no se preocupen. Y es justamente el canto o el cántico de Ana, se los leo, ¿sí? Yo me olvidé el libro del pueblo de Dios abajo en mi despacho, así que voy a leer de la traducción de Alonso Shekel. Y Ana rezó esta oración: mi corazón se regocija por el Señor. Esperen que apago el teléfono. Mi corazón se regocija por el Señor. En Dios me siento llena de fuerza. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquen discursos arrogantes, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se visten de valor. Los satisfechos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso, porque del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el mundo. Bueno, ya no hace falta llegar hasta el versículo 10. Me imagino que la mayoría detecta que hay como un tufo, un aroma conocido en estos versículos. ¿Por qué nos suenan tanto? Dudo que la mayoría de los que esté acá haya leído profundamente el primer libro de Samuel. Sin embargo, insisto que nos resuena
ese primer libro de Samuel. ¿Por qué? Vayamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 46. Todos van a decir, claro que lo... María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios de sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. ¿A qué voy con todo esto? Recordemos. Lucas, en este canto de María, cuando visita a Isabel, lo que está haciendo es en realidad citando en cierta manera, parafraseando el canto de Ana en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, ¿sí? Y está mostrando que María es una nueva Ana, en cierta manera. Vamos a ver que esto pasa bastante, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver con el arca. María es la nueva arca de la alianza. María es la nueva Eva, va a decir San Pablo muchas veces. Bueno, mucho de esto se ve, y de hecho, insisto, cuando uno escucha el libro de Samuel le suena y le suena mucho. ¿Por qué le suena? Justamente por este cántico tan conocido de María. Lucas no es que por coincidencia sonaban. Bueno, Lucas conoce muy bien el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que si bien Lucas está abriendo, en cierta manera, la palabra de Dios a los paganos, porque escribe a una comunidad cuyo origen en gran parte viene del paganismo, no solo, pero en gran parte, bueno, también va retomando muchas cosas del Antiguo Testamento y las va renovando, si se quiere, en cuanto al Nuevo Testamento y a la venida de Jesús. Lo mismo podemos ver en cuanto a Judith, ese versículo, Judith capítulo 13, versículo 18, no lo vamos a ver ahora, pero bueno, está justamente María también, es la nueva Judith. ¿Se acuerdan de Judith? Es la que salvó al pueblo hebreo decapitando a Holofernes, el general de Nabucodonosor. No nos vamos a meter en eso, pero hay también una relectura desde Lucas del libro de Judith. Simplemente esto para mostrar esto que estoy diciendo, ¿no? Que Lucas conocía perfectamente el Antiguo Testamento y lo va a ir retomando. Ya lo vimos de una manera muy particular en Mateo, Luisa se explayó en eso. Bueno, Lucas hace algo similar, algo muy parecido. Y de hecho ahí que dice Ana en hebreo significa gracia. Entonces mostrar justamente que María es la nueva Ana es fuerte en el Evangelio según San Lucas. Continuamos conociendo a Lucas, ¿sí? Está esa tradición de que Lucas, médico de cuerpos y almas, la novela sobre Lucas el Evangelista. De hecho, la película de San Pablo, me parece que es esta famosa que se está pasando bastante, lo muestra a Lucas como el médico, justamente una tradición que viene bastante de la mano de ciertos detalles que da Lucas en su Evangelio, ¿sí? Y acá es muy importante que Lucas es de tradición paulina. Vamos a ver en los Hechos en algún momento que el autor del libro de los Hechos, Lucas, el evangelista, por momentos va a hablar en primera persona, ¿sí? Contando los viajes de San Pablo y contando ciertos momentos de la evangelización. De ahí surgió una tradición que Lucas había estado en los viajes con Pablo, al menos en alguno de ellos, y otra tradición que dice que Lucas en realidad en los Hechos de los Apóstoles como fuente, vieron que, a ver si puedo volver para atrás,
Acá dice, en la introducción de Lucas, Lucas va a decir que acá, por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti. O sea que Lucas fue como indagando fuentes. Lucas no es simplemente que se sentó a escribir. Bueno, fue haciendo un trabajo heurístico, de ir buscando información acerca de la vida de Jesús antes de escribir el Evangelio. Y lo mismo del comienzo de la iglesia antes de escribir los Hechos de los Apóstoles. Entonces, algunos dicen que, bueno, esas partes que habla en primera persona, nosotros, primera del plural, nosotros fuimos, nosotros dijimos, nosotros vimos, en realidad está tomando como una de las fuentes un diario de viajes de algún compañero de San Pablo. Más allá si es uno o es otra, si Lucas era compañero de viaje o no, sí es muy importante darnos cuenta que Lucas proviene de una tradición paulina. Una vez que San Pablo se fue, una vez que Pablo murió, continuaron iglesias fundadas por Pablo que continuaron con tradiciones paulinas. Ya vamos a ver cuando nos toque hablar de Pablo, que Colosenses y Efesios no son propiamente de Pablo, pero son cartas que tienen un vocabulario paulino. ¿Por qué? Porque vienen de tradición paulina. ¿Sí? Esto lo veremos más adelante, pero saber que Lucas está ubicado en ese contexto y que escribe a una iglesia de tradición paulina. Una iglesia que está abierta al paganismo y que vamos a ver que muchos de los líos que tiene son internas que se dan justamente por ser una comunidad mixta, que tiene cristianos provenientes del judaísmo y cristianos provenientes del paganismo. Y obviamente la diversidad, como siempre, trae tensiones. Que una solución que no soluciona nada es evitar esa pluralidad y buscar una uniformidad. Bueno, Lucas no va a buscar una uniformidad, sino que va a buscar aliviar esas tensiones y como poner paños fríos a ciertas cosas. Y después escribe primeramente a no judíos, como digo, ¿no? Una comunidad mixta donde los no judíos van a tener una importancia grande. Por eso va a tener mucho protagonismo en ciertos momentos del Evangelio y de los Hechos. Algunos paganos, que en otros de los Evangelios no aparecen, y omite detalles no entendibles para no judíos. A veces va a omitir ciertos detalles. En esto sirve mucho, creo que Luisa lo explicó por las dudas. Acá tengo la sinopsis, ¿sí? ¿Qué es la sinopsis? La sinopsis son los 4 evangelios escritos en columnitas. Dicho mal y pronto, pero los 4 evangelios escritos en columnas. Donde los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en muchísimas cosas, y Juan, vamos a ver que no coincide, justamente por eso no es uno de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Juan es el 4.º evangelio que no es sinóptico porque hay cantidad y cantidad de material que es propio de Juan, ¿sí? Que no coincide con los otros 3. Los 3, Mateo, Marcos y Lucas, lo podemos leer sinópticamente. Sinopsis es en una sola mirada. Juan hay que verlo aparte. Bueno, en esto la sinopsis nos va a ayudar mucho a ir buscando detalles que uno agrega y otro quita. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué agrega y por qué quita esto? De hecho, es el ejercicio que vamos a hacer a continuación después de esta diapositiva. ¿Sí? Ver cuál es el material propio de Lucas para darnos cuenta, bueno, ¿por qué Lucas dice lo que dice? A veces vemos, ¿por qué Mateo, Marcos, Lucas, por qué dicen esto y omiten esto? Bueno, sobre todo en Lucas y en Mateo, que son los evangelios posteriores, vamos a tener que comparar y decir, bueno, agrega esto, quita esto por tal o cual razón. Espero que se vaya entendiendo hasta ahora. Vamos a ver cuáles son las características generales de la obra. Al hablar de la obra, estoy hablando de la obra en conjunto, Lucas y Hechos, ¿sí? Después me voy a detener un poco más en Lucas y la clase que viene, si Dios quiere, en los Hechos de los Apóstoles.
En primer lugar, la importancia de la oración. Vamos a ver que Lucas le da mucha importancia a esa oración. Sobre todo lo vamos a ver más adelante, pero en los hechos, ¿sí? Antes de Pentecostés, después de Pentecostés, cuando la comunidad tiene que discernir antes del concilio de Jerusalén, antes de enviar a Pablo y Bernabé, en la oración de Pedro es que ve una visión antes de ir a lo del centurión romano. Hay muchos momentos que son bisagras en el Evangelio y en los Hechos, donde están rezando y donde la oración ocupa un lugar especial. En Getsemaní, Jesús rezando, Jesús que se apartaba, que pasaba la noche en oración, que se alejaba de los apóstoles o de la multitud que lo seguía para rezar. Hay mucho de eso, ¿sí? El Espíritu Santo va a ser quien va a ser casi el protagonista, o saquemos el casi, va a ser el protagonista y quien va a seguir el hilo conductor entre Lucas y Hechos, ¿sí? Muchos momentos va a decir el evangelista que el Espíritu Santo llevó a Jesús a tal lado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, el Espíritu Santo lo llevó al Monte de los Olivos, el Espíritu Santo inspiró en los hechos, yo por ahí me acuerdo más de los hechos, pero el Espíritu Santo llevó a Felipe junto al eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe del eunuco, el Espíritu Santo le dijo a Pablo que fuera a tal lado, el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera a tal otro. Va a ser el Espíritu Santo el mismo que movió, el mismo que envió al ángel a hablarle a María, el mismo que envió a Jesús a tal o cual lugar, el mismo que envió a Pedro, es el mismo que envía a Pablo y es el mismo que mueve a toda la iglesia. Por eso, este Pentecostés que no pase sin pena y sin gloria, realmente que podamos darnos cuenta que el Espíritu Santo que movió a Jesús a hacer tantas maravillas, es el mismo Espíritu Santo que nos mueve a nosotros, ¿sí? En tercer lugar, las mujeres tienen un lugar preponderante en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver que hay muchísimas mujeres que Lucas les va a dar un valor muy, muy fuerte y que les va a dar un lugar muy fuerte en la resurrección, en la pasión. Bueno, ni que hablar María, ¿no? María lleva la cabecera en esto y en el Evangelio según San Lucas va a ser, gracias a Lucas tenemos los misterios gozosos, ¿no? Y María va a ser como la primera de estas mujeres sin lugar a dudas, y en los Hechos de los Apóstoles la vemos también. De hecho, la lectura de los Hechos, una de las lecturas opcionales, era cómo María acompañaba a esa iglesia en oración después de la resurrección. Así que la Virgen María va a tener un lugar muy grande, pero muchas otras mujeres también. Hoy, si nos da la vida y el tiempo, vamos a detenernos en algunos de esos pasajes. La geografía va a ser muy importante. Lucas tiene una teología geográfica, por así decirlo. Ya lo vamos a ver dentro de un poquito, así que no me detengo en esto. Y acá esto es muy importante, armonizar ciertas cosas. Esto que le decía de la comunidad mixta. A veces Lucas va a ir sacando ciertas cosas que tal vez estaban en Marcos, las va a ir como quien no quiere la cosa eliminando para no sembrar cizaña, para no generar tiranteses. Y por otro lado le va a dar mucha fuerza a ciertas cosas para poner paños fríos en ciertos aspectos de la vida comunitaria que evidentemente están tensas, ¿sí? Para entender esto uno puede decir, si miramos solo Lucas, o solo Lucas y los Hechos de los Apóstoles, alguno dirá, bueno, el padre Patricio está haciendo ciencia ficción, está inventando cosas. Insisto que Lucas viene de tradición paulina. Entonces, cuando leemos las cartas paulinas, esto lo vamos a hacer posteriormente conmigo, después de que Luisa hable del Evangelio según San Juan y del Apocalipsis, cuando leemos las cartas paulinas y cuáles son los conflictos en las comunidades paulinas,
vamos a darnos cuenta por qué Lucas dice lo que dice. Porque justamente Lucas lo contextualizamos en el contexto de esas cartas paulinas. Recuerden, por ejemplo, una cosita que se me ocurre ahora. Pablo va a hablar de la importancia de la Eucaristía y de que no sean hipócritas a la hora de celebrar la Eucaristía. Que no sean dos mesas, una para los pobres y otra para los ricos. Porque recuerden que la Eucaristía se celebraba en el contexto de una cena. Claro, una cena que era un poco una cena a la canasta, digamos, donde cada uno llevaba lo suyo. Claro, ahora si yo llevo la cena a la canasta, hagamos de cuenta, acá debe haber mucha gente parroquiana, ¿sí? Yo llevo una docena de no sé, empanadas del gourmet, creo que ya no existe más el gourmet, pero eran las mejores empanadas que he comido en mi vida. Y el otro lleva, no sé, chisitos. Entonces dejo comiendo chisitos al que comió chisitos y yo me como la docena de empanadas del gourmet, ¿sí? Bueno, de Eucaristía y de comunión va a tener poco si cada uno come lo que llevó, y el pobre come la pobre cosa que llevó, y el rico come y explota con su docena de empanadas del gourmet. Aclaro que no tenemos sponsoriado esto, el gourmet no me está pagando ninguna comisión. Pero más allá de eso, digo, San Pablo está diciendo, vivamos la comunión realmente, y no seamos hipócritas, y cuidado con la avaricia, los ricos, y cuidado con el prejuicio, y cuidado con el maltratar al pobre. Bueno, vamos a ver que Lucas da al pobre un lugar fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente era un factor de tensión en las comunidades paulinas y en la comunidad a la que escribe el evangelista Lucas. Espero que se haya entendido y no se hayan quedado con el hambre que tienen de las empanadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Empiezo ahora, después del recreo continuamos, todavía tengo unos minutos. Yo lo que hice es tomar la sinopsis, ¿sí? Y medianamente, no es que lo hice finamente, pero ir buscando cuáles son los pasajes propios de Lucas. O sea, cuáles son los pasajes que están en Lucas, pero no están ni en Mateo ni en Marcos. ¿Se entiende? Porque cronológicamente, ¿sí? Marcos fue el primer evangelista. Después vino Mateo y después vino Lucas. Entonces, lo que está en Lucas propiamente, ¿sí? Es algo que no está sacando de Marcos como fuente, pero no armarles un matete acá en la cabeza. Y alguno puede preguntar, ¿y por qué no en Juan? Bueno, vamos a ver que hay cosas que están en Lucas, que no están en Mateo y no están en Marcos, pero están en Juan. Como Juan es posterior a Lucas, tenemos que suponer que Juan las está tomando del evangelista Lucas o de una fuente común, ¿sí? Sin rebuscarnos demasiado, simplemente, ¿qué es lo que hago acá? Intentar ver cuáles son los pasajes que están en Lucas, pero que no están ni en Mateo ni en Marcos. No me voy a detener en todos ellos, pero a partir de esto vamos a darnos cuenta, vamos a ver mucho de aquello que vimos recién, cuáles son las características propias o generales de Lucas. Bueno, muchas de estas que fui mencionando van a aparecer ahora. La infancia bien distinta de Mateo, porque uno puede decir, bueno, Mateo tenía una infancia de Jesús y una genealogía había en Mateo, que Luisa explicó y Luisa habló bastante de eso. Entonces, no me meto en la infancia de Mateo, pero vamos a ver que la infancia y la genealogía de Lucas tiene características propias. ¿Por qué? Porque justamente está hablando de una comunidad distinta, ¿sí? Después me detengo en esto de la infancia y vamos a ver que la genealogía tiene rasgos muy importantes que nos van a hablar de que Lucas está hablando, comunicándose, predicando, evangelizando a una comunidad que viene del paganismo, no solo, pero viene del paganismo. El discurso programático, esto los invito a que vayamos al discurso programático. ¿Qué es el discurso programático? Vamos a Lucas 4, 16 al 30. Lucas 4, 16 al 30. Repito, siempre es bueno tener una Biblia a mano en estos cursos. Parte del aprender la Biblia es que puedan maniobrar con la Biblia, ¿sí? Buscar.
Alguien me dijo en esta semana, nunca pensé que iba a subrayar tanto una Biblia. Bueno, subrayen sin miedo, ¿sí? Subrayen sin miedo la Biblia, hagan anotaciones, no hay ningún problema. Bueno, Lucas 4, versículo 16. Fue a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, el rollo, sí, recordemos que eran rollos en su momento. Lo abrió y encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, el rollo, el libro, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Como verán, repito, Lucas conoce el Antiguo Testamento, lo cita y busca mostrar que Jesús da cumplimiento a la antigua alianza. Versículo 22, seguimos. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Él les contestó: seguro que me dirán aquel refrán, médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu ciudad. Y añadió, y acá viene muy importante: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio, y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron, levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo, pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Dos cosas de las que hablamos anteriormente se ven reflejadas en este texto. Primero es el discurso programático. A veces, como decía Luisa lo decía en cuanto al Evangelio según San Mateo, cómo Mateo ordenaba las cosas e iba dando como nociones de acá empieza, acá termina, acá empieza, acá termina. Eso está mucho en los textos, no solo evangélicos, sino de toda la Biblia, y hay modo propio de leer. Bueno, hay una manera de organizar el texto que también es con discursos programáticos, ¿sí? Y Jesús en el Evangelio según San Lucas está como mostrando qué es lo que vino a hacer. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar, y es ni más ni menos que Isaías, que recordemos, algo les decía en la introducción, se habla de Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento, dicho mal y pronto. ¿Por qué? Porque es el que más habla del Mesías, constantemente está anunciando al Mesías. Bueno, que Jesús comience diciendo hoy se acaba de cumplir este pasaje que es de Isaías y que además trata de este consuelo, ¿sí? Este consuelo, este traer esperanza, un año de gracia y de paz. No me voy a detener en esto, ese año es algo propio del Antiguo Testamento, nos llevaría mucho, pero justamente el Mesías viene a traer ese año de gracia ya como magnánimamente, de una manera desorbitante. Entonces, Jesús está buscando y Lucas está buscando a través de Jesús, que quien lee el Evangelio abra bien los ojos, por un lado. Por otro lado, que abra bien los ojos y se dé cuenta que Jesús viene a traer justamente esta libertad a los oprimidos, esta libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, traer consuelo,
son cosas muy importantes. Proclamar un año de gracia del Señor y sobre todo la libertad a los oprimidos. Después vamos a ver que en concreto, entre esos oprimidos a los pobres. Entonces Lucas va a dar mucho, va a golpear mucho el martillo en esto, ¿sí? Prestar atención a los oprimidos, a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos. Lo vamos a ver en especial en las bienaventuranzas de Lucas. Pero ya algo está deslizando. Y justamente este llamado a los paganos. ¿Vieron cómo se da vuelta la tortilla a Jesús? ¿En qué? Ya termino, ¿eh? Se le da vuelta la tortilla cuando dice, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías. Sin embargo, Elías fue a la viuda de Sarepta, una pagana, ¿sí? Había muchos leprosos en la época del profeta Eliseo. ¿Y a quién curó? Al leproso Naamán el sirio, otro pagano. Y ahí se le van al humo, se le van al humo mal, diríamos. Bueno, porque Lucas ya está mostrando, Jesús a través de Lucas, ya está mostrando en estos primeros versículos que los paganos van a tener un lugar particular. Hacemos 5 minutitos de recreo, ¿sí? Tomen agua, descansen, calienten el termo del mate y volvemos. Bueno, aquí los había dejado, ¿sí? Esperen que me pongo nuevamente en Spotlight. Aquí. Muy bien. Continuamos entonces. Les decía cómo en el discurso programático había muchas viudas en Israel y muchos leprosos en Israel. Está abriendo el juego un poco al lugar que van a tener los paganos en el Evangelio según San Lucas, y ni que hablar, obviamente, en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Está la pesca milagrosa, está la revivificación del hijo de la viuda de Naín, que es el pasaje que utilizamos para la oración de hoy. Recuerden que estamos viendo pasajes que están solo en Lucas o en Lucas y en Juan, ¿sí? La parábola del buen samaritano. Esto va a ser como el emblema, ¿sí? de el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver más adelante, pero el Evangelio según San Lucas es denominado como el Evangelio de la misericordia. La misericordia va a tener un lugar esencial, va a ser casi la piedra angular, ¿sí? de todo el Evangelio, y se le habla del Evangelio de la misericordia justamente porque está la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma y la dracma perdida. Son como las 3 parábolas de la misericordia que están en un lugar central. Y bueno, y el buen samaritano justamente no es casualidad que en el Evangelio y en la parábola el buen samaritano está en contraposición con un sacerdote que subía a Jerusalén y con un levita que subía a Jerusalén. Los dos hacen vista gorda del pobre hombre que estaba tirado al borde del camino, los dos siguen de largo y lo esquivan, y el que fue el misericordioso, el que se hizo prójimo, en la lectura de el buen samaritano, fue justamente un pagano, un samaritano. Después nos vamos a detener en esto. Pero que haya sido un samaritano cuando los otros 2, judíos y con un lugar muy importante en la lectura de la Torá y en el ejercicio del sacerdocio en el templo, es meterle el dedo en el ojo a los judíos y darse cuenta que los paganos pueden, no solo pueden, sino que están abiertos y viven muchas veces la palabra de Dios de una manera ejemplar. ¿Sí? Ahí figura, no está en negrita, abajo de la parábola del buen samaritano, algunas palabras contra la avaricia. Recuerden esto que les decía de los pobres, el lugar que tienen los pobres en el Evangelio según San Lucas, y esta controversia entre ricos y pobres. Justamente después viene el rico insensato.
Aquel, ¿se acuerdan? Que agrandó los graneros, que quería agrandar los graneros para guardar sus riquezas, y Dios le dice, insensato, esta noche morirás, el rico insensato. Curación de la mujer encorvada en sábado. Y ahí justamente, esperen que busco la Biblia de Jerusalén, porque ahí me anoté justamente leer la nota al pie. Vamos a buscar, los que tienen la Biblia de Jerusalén pueden buscarlo, los que no, busquen igual la parábola, de paso ejercitamos, perdón, la parábola no, el pasaje de Lucas 13, del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. Y es preciso que antes sea proclamada la buena noticia a todas las naciones. Y cuando lleven para entregaros, no os preocupéis, es la traducción de la Biblia de Jerusalén, por eso está en castellano en vosotros. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Y lo que queremos ver es la nota al pie de 13:22. Estoy en Marcos, por eso estoy leyendo cualquier cosa. Muy bien, para que vean que hasta los biblistas hacemos pavadas con la Biblia. Vuelvo a Lucas 13:22. Todos ustedes estaban yendo para atrás y para adelante diciendo eso no es lo que tengo. Muy bien. Vamos a la nota al pie. 13:22 dice, la fuente utilizada por Lucas y Mateo ha agrupado aquí algunos dichos que Mateo ha repartido en otros lugares de su evangelio. La idea maestra de esta agrupación, respetada por Lucas, parece haber sido el rechazo de Israel y la llamada de los gentiles a la salvación. Repito, Lucas 13, versículos 10 al 17. Muchas veces vamos a ver, a veces nos pasa y en misa nos complica la existencia, los que tenemos que predicar, a veces como hay pasajes que son compendios de dichos sueltos, ¿sí? Es como que Lucas en esta recopilación que yo les iba diciendo, en este juntar información, fue encontrando dichos de Jesús. Y claro, algunos los va metiendo por acá, va organizando todo aquello que fue juntando, lo va organizando de tal o cual manera. Vamos a ver que Lucas tiene un sentido geográfico. Y de golpe le queda material suelto, dichos de Jesús sueltos, que dice, ¿con esto qué hacemos? Y bueno, lo reorganiza y lo mete en tal lugar. Claro, y a la hora de predicar a veces es un despelote porque tenés dichos sueltos que vos decís, bueno, pero acá le falta una hilación. Bueno, a veces uno elige un versículo y predica sobre eso, y a veces justamente la misma Biblia nos está mostrando, bueno, ojo que en estos dichos la idea central es esta. En este pasaje de Lucas 13, versículos 10 al 17, Lucas parecería aglutinar esos dichos de Jesús justamente con esta idea, el rechazo del pueblo de Israel frente a Jesús y la aceptación de los paganos. ¿Está bien? Ahí me redimí un poco del error que había hecho. Vamos a continuar con el resto. A ver, acá. Continuamos con otras cosas que son propias de Lucas. Vamos a lo que está en negrita. Lucas 14, versículos 7 al 14. La elección de los asientos. ¿Se acuerdan? No busquen los primeros lugares para ser vistos. Todo eso, ¿por qué le está dando con un caño Lucas ahí? Justamente porque en la Eucaristía, ¿se acuerdan? Lo que decíamos de las comunidades paulinas, muchos querían ser elogiados, querían ser vistos, estaban las disputas de quién era más importante que otro. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Había unas internas en ciertas comunidades. Cualquier parecido a su parroquia es pura casualidad. Había unas internas en las comunidades que se sacaban los pelos, ¿sí? Entonces, en esto, Lucas sutilmente está tirando las orejas a la comunidad quien le escribe, ¿sí? El hijo pródigo,
va a estar en esas parábolas centrales de la misericordia, como ya les dije. El rico malo, que la tradición llama de Epulón, y Lázaro el pobre. ¿Se acuerdan de esa parábola? Es magnífica. Si quieren, léanla. Son unos cuantos versículos, pero es para sacarle el jugo. Justamente, ahí lo tienen en la figura, la pintura, ese rico que comía y se daba grandes banquetes, y Lázaro comía junto con los perros las migajas que caían, y que después va al reino. Y justamente Epulón le pide que Lázaro vaya a comunicarse con sus hermanos, que hasta dice, por más, le dice Dios en la parábola, por más que alguien resucite, si no escuchan, no van a escuchar a quien resucite. ¿Qué es no escuchar a quien resucite? Bueno, justamente Lucas está escribiendo una comunidad que ya conoce la resurrección. Entonces ahí está haciendo referencia a que escuchen justamente a Jesús resucitado, ni más ni menos. Los 10 leprosos, en el versículo 16, capítulo 17, versículo 16, dice que el único de los 10 leprosos sanados que volvió a dar gracias a Dios, a Jesús, por ser sanado, fue un samaritano. Nuevamente mete el dedo en la llaga. De los 10, solo el samaritano volvió a dar gracias a Dios. Bueno, el fariseo, el publicano, Zaqueo. Lucas no solo da un lugar importante a los paganos, sino a los rechazados. Eso va a ser muy importante. Mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de esas mujeres que lloran? El pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Y finalmente el querigma, si nos da la vida lo hablamos hoy, si no, vamos a ver sobre el querigma la vez que viene. El Evangelio según San Lucas tiene estas 4 partes para algunos, 3 partes para otros. Sea como sea, tiene un orden geográfico, ¿sí? Los que lo dividen en 4 etapas lo dividen en la infancia, capítulos 1 y 2, en el ministerio temprano de Jesús, capítulos 3 al 9, en el camino a Jerusalén y en la Semana Santa, que es propiamente en Jerusalén. Muchos otros lo dividen de esta manera. Jesús en Galilea, Galilea está ahí al norte, medio de Rosita, al lado de Fenicia. Jesús camino a Jerusalén, sale de Galilea y pasa por Samaria, y Jesús en Jerusalén. ¿Sí? Está todo este camino de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. ¿Por qué está este camino? A ver si siguen la diapositiva que viene. No, se los explico yo, porque en Lucas va a ser un camino desde el afuera hacia Jerusalén, y Hechos de los Apóstoles va a ser ir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Esto va a ser fundamental. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, desde Galilea, pasando por Samaria hasta Jerusalén, y en los Hechos de los Apóstoles, lo vamos a ver la clase que viene, el camino inverso hasta los confines de la tierra, esta apertura monstruosa al paganismo. Y esto se va a poner de manifiesto constantemente, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. A ver si logramos, para que me crean, si logro encontrar la cita velozmente. Vayan al final del Evangelio según San Lucas. Bueno, después lo vamos a ver, pero acá, si quieren, Lucas lo leímos hace un ratito, Lucas 24, 46 y 47, y les dijo, así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Después vamos a ver que en los Hechos de los Apóstoles ese empezando por Jerusalén va a ser empezando por Jerusalén, continuando por Galilea hasta los confines de la tierra.
Nos detenemos un poquito en la infancia del Evangelio según San Lucas. Lucas 1, 31 al 33. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquellos que hicieron el curso el año pasado en cuanto a la alianza de David, ya enseguida tienen que escuchar una alarma, que es justamente el pasaje que tenemos abajo. En el segundo libro de Samuel, 7 del 9 al 13, lo tienen ahí, no lo busquen así, acelero un poco, dice: yo haré que tu nombre sea tan grande, le está hablando a David, ¿sí? Yo haré que tu nombre, Dios obviamente es el que le está hablando, yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. En lo inmediato, esta promesa que Dios hace a David se concreta, se cumple en su hijo Salomón, que es el que edificará una casa para mi nombre, el templo, ¿sí? El templo de Israel, quien lo concreta y lo construye en un principio es Salomón, ¿bien? Pero en realidad, este descendiente, porque dice que le promete un reino que no tendrá fin. Sabemos que el reino de Salomón tuvo fin, y un fin muy concreto y después bastante desastroso. Bueno, el nuevo rey, quien cumple esta promesa en plenitud es Jesús. Por eso, que el ángel le anuncie: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, él será grande, justamente viene a cumplir la promesa de este: yo haré que tu nombre sea tan grande, que el nombre no es el nombre solo de David, sino de su descendencia. Y le prometió un reino que no tendrá fin. Quien lo va a cumplir es justamente Jesucristo, que va a ser, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Nuevamente, Lucas, si bien era pagano, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Aquí, velozmente, esto lo saco para que sepan, aquí tengo el libro, lo estoy leyendo en estos días. Jesús, está en inglés, Jesus and the Jewish Roots of Mary. Jesús y las raíces judías de María, ¿sí? Es de Brant Pitre, si no me equivoco. Sí, Brant Pitre es el autor, es otro biblista de esta misma escuela que nosotros seguimos. Y va a mostrar cómo María en realidad se está cumpliendo algo que yo decía antes. Las grandes mujeres del Antiguo Testamento, muchas de ellas, Eva, entre ellas, Ruth, Judith y tantas otras, Débora, van a encontrar como su plenitud en María. María está resignificando todos esos personajes femeninos del Antiguo Testamento. Y además de esos personajes femeninos, María va a ser el arca de la nueva alianza. ¿Se acuerdan del arca de la alianza? El año pasado hablamos largo y tendido. Justamente era donde se llevaban, entre otras cosas, las tablas de la ley, y era para los judíos, era lo que habitaba en el templo, en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, y era donde Dios, era como el pedestal de Dios, era donde Dios estaba parado, sentado, ¿sí? María va a ser la nueva arca porque está llevando en su seno a Jesús, y Jesús es la
la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Ya lo hablamos. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, aquello que estaba velado, vedado, tenía un velo para pasar al Santo de los Santos, justamente cuando Jesús se muere, se rasga el velo del templo. ¿Por qué? Porque ya no está más vedado, ya no tenemos un velo, sino que podemos ver en Jesús la gloria del Padre. ¿Sí? Bueno, aquí justamente voy mostrando, esto si quieren hilar más fino, véanlo después, porque si no me parece que sí, no nos va a dar la vida. A la derecha tienen el pasaje de Lucas haciendo referencia al griego, ¿sí? Ahí tienen episquiazo, justamente hace referencia al episquiazo de esa nube que moraba en el Éxodo y que acompañaba, era la gloria de Dios que acompañaba al pueblo, la presencia de Dios que acompañaba al pueblo. Bueno, cuando el ángel le anuncia que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, está haciendo referencia a esa nube. Tal vez nosotros en el español no lo notamos, en el griego justamente queda de manifiesto por el verbo que está utilizando, ¿sí? Después lo mismo pasa con los demás pasajes que tienen ahí. Aquel día vamos al 2 Samuel 6:9, la tercer cuadrado de la izquierda. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo, ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y de hecho David no permite que el arca more en su casa originalmente, sino que se lo manda, no era, David tenía sus vericuetos, se lo manda a Obededom, a un vecino que tenía, se lo manda a su casa, porque dice, a mí me va a pasar una desgracia, si entra Dios en mi morada, sonamos. Entonces lo manda para afuera, justamente, y pregunta, ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y la Virgen María pregunta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? María es la misma actitud que tiene David frente al arca. Bueno, van haciendo referencias Lucas para que nos vaya sonando el tema del arca. Y cuando María fue a visitar a su prima Isabel, Lucas dice que permaneció unos 3 meses y luego regresó a su casa. ¿Por qué 3 meses? Porque 3 meses es lo que permaneció el arca en la casa de Obededom. Cuando David ve que Obededom es bendecido por Dios por tener el arca en su morada, en su casa, David dice, traigan para acá el arca y se la lleva a su casa para ser bendecido él. Bien, entonces eso se lo dejo para que lo vean un poco más finamente. La genealogía de Jesús justamente nos mostraba Luisa la genealogía del Evangelio según San Mateo y ciertas cosas propias de la genealogía según San Mateo. Acá es muy importante cómo en Lucas la genealogía de Jesús se remonta a Adán, no ya a Abraham, que es el padre de Israel, ¿sí? Que justamente Mateo escribía a una comunidad proveniente del judaísmo y que muestre que Jesús desciende de Abraham era importantísimo. Lucas está escribiendo a una comunidad que en gran parte viene del paganismo. Por lo tanto, Jesús viene desde Adán, ¿se entiende? No solo del pueblo elegido, sino del primer hombre. Jesús, si nos remontamos a la genealogía de Jesús, Jesús nace desde el primer hombre, Adán, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, no lo vamos a ver acá, pueden leer el libro, pero como la Virgen María va a ser la nueva Eva, ¿sí? Pero a la luz de que Lucas está escribiendo al paganismo, que la genealogía de Jesús se remonte hasta Adán, no es casualidad. Lucas está queriendo que abran los ojos que Jesús viene a bendecir a toda la humanidad y no solo al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Alivianar un poco esas discordias que había en la comunidad. Discurso de Jesús en la sinagoga, esto ya lo dije, el discurso programático, el año jubilar, eso que les decía del año de jubileo, el año del Señor, pueden verlo en Levítico 25:10, se podría hablar largo y tendido, pero vamos a otra cosa.
El discurso del llano, Luisa habló del discurso del monte en Mateo, y cómo Mateo ubicaba a Jesús en un monte justamente para mostrar que era el nuevo Moisés. Bueno, Lucas no va a tomar esa imagen del monte y el discurso va a ser en el llano. Y aquí hay algo bien importante, ahí es donde se dan las bienaventuranzas, que Lucas va a poner mucho énfasis en dimensiones sociales de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que están tristes y los que sufren persecuciones. ¿Sí? En vez de las 8 bienaventuranzas espirituales de Mateo, Lucas las va a concretar. Y acá no es los que tienen hambre y sed de justicia, sino los que tienen hambre, ¿sí? Los que son pobres, los que están tristes y los que son perseguidos. Son cosas bien concretas. En Lucas, como les decía, la pobreza, la persecución, el sufrimiento, van a ser cosas muy patentes y que el Evangelio viene a combatir, o viene a alivianar en cierta manera, viene a ungir, como el pasaje que escuchamos hoy de Jesús que viene a tocar al que está muerto y que tenga vida. ¿Sí? Son cosas bien concretas que el Evangelio viene a ungir con su misericordia. Vamos a ver acá de los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Lo que decía de San Pablo, uno comiendo chisito, el otro comiendo empanada. Bueno, no, acá ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Bien, entonces, esto que Jesús va a decir en el Sermón del Monte y que va a exhortar a lo largo de todo su evangelio de combatir y que el evangelio viene a alivianar, se va a ver en concreto en la vida de la iglesia. Compartían todos sus bienes, se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. ¿Sí? Justamente recuerden que Jesús habla contra este rico Epulón, va a tener las parábolas del rico insensato. Bueno, todo eso que Jesús va a decir en los Hechos de los Apóstoles, en cierta manera se va a concretar. Ninguno padecía necesidad, dice Hechos 4:34, ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. De paso mando el chivo, se viene la colecta más por menos, ¿sí? Justamente la colecta más por menos es para que no quede en un lindo evangelio, sino para que podamos vivir la caridad en nuestras comunidades. Cerramos paréntesis y el chivo. Entonces, Dios y las riquezas, Lázaro y Epulón, esas cosas que Jesús había hablado, se concretan en cierta manera en los Hechos de los Apóstoles. Voy cerrando, pero justamente en Lucas va a haber una bisagra muy grande en el capítulo 9, ¿sí? En la profesión de fe de Pedro, en este encaminarse hacia Jerusalén de Jesús, va a ser la bisagra más grande, Jesús que dice, voy a Jerusalén, esa teología geográfica que yo les señalaba, tiene esta bisagra en el capítulo 9, y justamente capítulo 9, versículos 30 al 31, ahí en el Evangelio según San Lucas, el tercer cuadrado, dice, en la transfiguración, y 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria, y aquí en rojo, ¿sí? Y vean que ahí les puse la mirada sinóptica, esto no aparece ni en Mateo ni en Marcos. Y hablaban de la partida, que en griego significa, se escribe éxodon, ¿sí? Hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Esto no está en ninguno de los otros 2 evangelios. ¿De qué hablaban Moisés y Elías? Del éxodo,
de la partida de Jesús. Jesús viene a hacer un nuevo éxodo, y Jesús viene a hacer un nuevo Moisés, y Jesús viene a traer una nueva Pascua. Esto cualquier judío que escuche éxodo, ¿sí? Sí o sí se va a Moisés, se va al cruce del Mar Rojo, se va a la Pascua. Bueno, Lucas eso lo tiene presente, no en vano está este versículo que no está en los otros. ¿Y cuál es ese éxodo? Bueno, Jesús encara el camino hacia Jerusalén, donde va a tener su Pascua, donde va a morir y resucitar por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, no es moco de pavo y no está por casualidad este versículo ahí. Lucas está mostrando que se viene una nueva Pascua. Centralidad de la misericordia, se los decía antes, es el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la misericordia. Hay un librito chiquito, si les interesa, lo tengo por acá atrás, de Luis Heriberto Rivas, que salió en el año de la misericordia y desarrolla no solo en Lucas, sino en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lucas tiene un lugar preponderante porque es el Evangelio de la misericordia, y estas parábolas tienen un lugar fundamental. El hijo pródigo y el buen samaritano van a ser como las dos tablas de la ley para Lucas, dicho a lo bruto, ¿sí? Entonces, está bueno leer el Evangelio según San Lucas. ¿Se acuerdan que hablábamos que Lucas y Hechos era como la expansión del reino? Bueno, veamos cómo el reino, y de hecho ese nombre le pusimos a este curso, que el reino de Dios, o venga a nosotros tu reino, que el reino de Dios ya está entre nosotros, en el Evangelio según San Lucas va a estar muy presente. Lucas 11:20, pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, ¿se acuerdan cuando decían, no, él expulsa a los demonios por el poder de Belzebul? Jesús dice, si yo expulso a los demonios por el poder de Belzebul, quiere decir que hay internas en el reino de Belzebul, y va a caer porque ningún reino dividido perdura. Dice, en cambio, si yo los expulso por la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ergo, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Él les respondió, me falta el acento, él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Después vamos a ver cómo el reino de Dios se concreta en los Hechos de los Apóstoles en la iglesia. ¿Sí? Aquí simplemente, esto lo salteo, pero tanto en el buen samaritano como en el Padre misericordioso, podemos ver una lectura del reino. ¿Sí? Está esa promesa de Ezequiel 37:22, que con la llegada del Mesías ya no habrá división. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, el reino del norte, el reino del sur, ni estarán más divididos en dos reinos. ¿Sí? Justamente hay una lectura donde se puede ver en el Padre misericordioso cómo el hijo menor es el reino de Israel, que siempre estuvo con Dios, pero no supo estar en casa, estuvo en la casa del Padre, pero no supo ver al Padre como Padre, a Dios como Dios, perdón, el hijo mayor, y el hijo menor, a ver, ahí les hice un despelote, el hijo menor es Israel, este que se fue y volvió. El hijo mayor es Judá, ¿sí? Y el Padre recibe a todos y los invita a vivir en su casa, ¿sí? Lo mismo con los paganos, no dividirnos en dos en esa comunidad, sino ser una sola comunidad. Bien, salteamos aquí, pueden verlo, les va a llegar el PowerPoint, ¿sí? Y después la semana de Jesús en Jerusalén, que obviamente la semana de Jesús en Jerusalén es llegar a Jerusalén y vivir la pasión, morir y resucitar. ¿De qué modo se debe reinar?, le preguntaban. Y vamos a esta cita de Lucas 22:15 al 18. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión,
porque les aseguro que ya no la comeré hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Justamente, en el Evangelio según San Lucas está esta promesa, y una vez que Jesús resucita, no solo en el pasaje que tienen ahí, sino en los Hechos de los Apóstoles, una y otra vez Jesús va a preguntar, ¿tienen algo de comer? O Jesús se lo va a encontrar partiendo, repartiendo el pan con los discípulos de Maús. Jesús ha resucitado que se aparece en medio de ellos. Dice, bueno, y Jesús, como les costaba creer, les preguntó, ¿tienen algún pescado? ¿Tienen algo para comer? Justamente cumpliendo. ¿Cuándo iba a comer de vuelta Jesús? Cuando llegara el reino de Dios. ¿Cuándo lo vemos? En el Evangelio según San Lucas o en la obra lucana, Jesús comiendo, cuando Jesús resucita. ¿Sí? Entonces, esto del querigma, vamos a dejarlo para comenzar como bisagra la semana que viene. Yo se los mando en el PowerPoint de todas maneras. Aquel que quiera chusmearlo puede chusmearlo. El querigma es como el núcleo central de la proclamación del Evangelio, ¿sí? Querigma viene de un verbo que es proclamar, y es justamente lo que iban a proclamar los apóstoles. Lo dejamos ahí como el avance para la semana que viene. Bueno, nuevamente disculpas por los problemas técnicos, gracias por la paciencia, como verán aceleré al final, solo para que no pierdan la costumbre. Hay muchísimo para leer de Lucas y de Hechos. Esperen que dejo de compartir y paso un aviso. Ya la semana pasada nos habían pedido la anterior, varios de ustedes que vienen del año pasado, bueno, si podíamos compartir el QR o el alias o el CBU, no sé cuántos nombres tienen estas cosas. ¿Por qué? Porque el curso es gratuito, ¿sí? Nadie tiene obligación de aportar nada. El curso es gratuito y lo que queremos es que cuantos más se embeban de la Biblia, mejor. ¿Sí? ¿No? Y esto justamente de la mano con Lucas. Esto no es para ricos y pobres. Todos que puedan tener acceso a la palabra. ¿Sí? Tal vez alguno quiere aportar. Bueno, tenemos un QR, un alias, un algo, una cuenta en Mercado Pago, que creo que Ale ya la mandó. ¿La mandaste la semana pasada, Ale? Ya la mandó. El que quiere aportar, bienvenido sea. El que no quiere aportar, lo esperamos la semana que viene sin ningún problema y seguimos nutriéndonos de la palabra. ¿Sí? La idea es el día de mañana tener nuestro propio Zoom y dejar de parasitar a Fernanda y la congregación y poder sostenernos nosotros, que seamos autosustentables. ¿Sí? Bueno, no los aburro más. Muchas gracias. Empápense del Evangelio según San Lucas en esta semana.